Ya viste el video de Malvinas 1833 en YouTube, viste el podcast en Spotify y viste las publicaciones, tanto el carrusel como el reel, en Instagram. Te suscribiste, lo compartiste y le pusiste me gusta. En el video de hoy vamos a ver cómo se estructura la clase de Malvinas 1833 y dentro de qué contexto en el manual de historia de tercero se encuentra. Para eso, lo primero que vamos a ver es que la clase de Malvinas 1833 está en la unidad 4 del manual, que se llama Organización del Estado y Disputa Territorial, cómo se construye el poder sin consenso, que va a ser la pregunta que va a ordenar nuestra unidad. Para esta unidad, lo primero que fuimos trabajando fue en la clase 1 el ascenso de Rosas, comenzando con el análisis del billete de 20, la relación de encarnación con las bases y la relación de Rosas en el poder y con el resto de la Confederación. Para la clase 2 trabajamos la generación del 37, la oposición intelectual a Rosas y cómo la poesía y el poder se relacionan para hacerle una oposición a este gobierno. Para la clase 3, que es la clase de creación anterior a la clase de Malvinas, lo que estuvimos trabajando fue en la creación de distintos juegos de mesa en donde trabajamos la oposición entre el rosismo y la oposición ilustrada, generando un juego de cartas, un tablero de tensiones y un duelo de ideas en donde finalizamos jugando y compartiendo este juego con el resto de la escuela. En la clase 4, que va a ser la que va a marcar el contenido que compartimos esta semana, vamos a ver qué nos recibe así. La clase 4 se va a titular Malvinas 1833, el imperio en el Atlántico Sur, y la pregunta que va a articular toda la clase es por qué la usurpación británica sigue en disputa hoy en día. Para esto arrancamos la clase con un gancho inicial, como todas las clases, en donde vamos a rescatar la idea de que en 1816 el Acta de la Independencia firmada en Tucumán termina rompiendo los vínculos con la monarquía española, pero también con cualquier otra dominación extranjera. Un agregado que por iniciativa de diputados del Alto Perú y Cuyo, con respaldo de San Martín, se suma al acta para el mes de agosto. Pero esa no es solamente la actividad de gancho, porque esta es solamente una aclaración o una introducción para ver cómo desde el principio de la concepción de nuestra república eh, empezamos a ver esta idea de que no nos domina ni España ni ninguna otra dominación extranjera. Para avanzar en esta idea de gancho, lo que queremos mostrar desde el manual es el momento de la usurpación el 3 de enero de 1833, tratando de llamar la atención con la carta del comandante británico usurpador John James Oslow, que envía desde el HMS Clio a la comandancia argentina en las islas, en donde dice que, señor, tenemos un requisito para que bajen la bandera de Buenos Aires y retiren todas sus fuerzas. A lo que del parte argentino, denunciando el desalojo, dice que las fuerzas británicas se presentan en las costas de Malvinas y sin declaración alguna proceden a exigir el abandono del territorio por parte de las autoridades. A partir de esto, lo que generamos con nuestro manual es un relato ficticio en donde, teniendo el mapa de las Malvinas al lado, porque entendemos que es de suma importancia y relevancia reconocer el territorio de nuestras islas, contamos a partir de esta carta ficticia cómo se da ese desalojo. Pero comenzando con un proceso, porque somos historiadores. Entonces el proceso que vamos a tomar es desde el desembarco y ataque de la fragata Lexington en 1831, que da lugar a que las fuerzas que administran las islas, las fuerzas argentinas que administran las islas, pierdan capacidad de defensa y esto abra las puertas para que en enero del 33 la Clio tome y usurpe directamente el territorio. Luego de este gancho, siempre vamos a partir de analizar y trabajar con el contenido. Y el contenido es el que estuvimos trabajando y que tenemos ya subido a YouTube y a Instagram y Spotify
Pero en el manual lo que tenemos es una segmentación de este contenido y tenemos bastantes referencias. El óleo de Vernet, el óleo de Luisa Vernet sobre el puerto Soledad, que lo usamos como portada e intervenimos ahí poniendo la bandera y las nubes con la forma de las islas. El sello de la Comandancia de las Malvinas y adyacencias. Y lo que vamos a tener acá es cómo se estructura esta cronología de la soberanía argentina sobre Malvinas, comenzando en el siglo XVI y viendo cómo se fueron dando estas disputas hasta la efectiva administración de las islas a partir de la década de 1820 por parte de la administración argentina. El contenido va a seguir hablando sobre lo que ya trabajamos en los videos y vamos a insertar la relevancia del mapa bicontinental como factor de representación de nuestro territorio y las distintas imágenes que van a hacernos referencia a la guerra. Los soldados argentinos en el avión partiendo hacia Comodoro Rivadavia, el apoyo explícito que tiene nuestra república de las repúblicas hermanas de Hispanoamérica. Entonces, como referencia elegimos esta bandera del Perú en un partido oficial de su selección. Y además queremos hacer relevancia sobre los aliados que tiene Inglaterra en este conflicto y hoy en día sobre la administración y la usurpación de esas islas. Por eso elegimos la foto de Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña durante el conflicto, junto a Ronald Reagan, que es el presidente de Estados Unidos, en donde en combinación implementaron políticas neoliberales tanto en sus países como en el resto del mundo occidental. Luego de esto, para finalizar el contenido, insistimos en la aplicación y análisis del mapa de las Islas Malvinas. Lo que nos interesa acá es reconocer el territorio y sobre todo los puntos más relevantes del territorio de las Malvinas. Y para eso usamos el mapa oficial, el mapa que usa el Estado argentino, que imprime y certifica el Ministerio de Defensa y que además la carta topográfica resalta que las Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur. Una vez que nosotros terminamos en clase el análisis del gancho y presentamos el contenido, lo que vamos a hacer es trabajar con este contenido en pequeños grupos, dividiéndolo en dos partes. Lo que vamos a hacer es una lectura compartida en pequeños grupos de secciones que va a dar el profesor y vamos a aplicar luego una técnica de estudio. El objetivo de la primera actividad va a ser construir un mapa infográfico que exponga el proceso histórico de la soberanía argentina sobre las Malvinas, haciendo que trabajemos hechos claves, actores principales, los años, los lugares involucrados, las consecuencias inmediatas y las disputas posteriores en las distintas épocas que fuimos analizando en el contenido. En la época colonial, los primeros actos soberanos a partir de la década de 1820, los decretos de 1829 y de usurpación de 1833, los distintos reclamos diplomáticos que vimos en el contenido que fueron llevados adelante por Manuel Moreno, y luego la representación territorial con el mapa bicontinental. ¿Y qué pasó con la ONU y el conflicto bélico? ¿Se acuerdan que la ONU es esta resolución que se da en 1965 en el gobierno de Ilia, en donde la ONU respalda el reclamo argentino? Después, muy relevante, luego de analizar el conflicto en 1982, analizar quiénes apoyan geopolíticamente tanto a la Argentina como a Gran Bretaña. Para la parte 2, que ya va a ser cercano al cierre, vamos a aplicar la actividad de creación. En este caso, lo que vamos a hacer es con los datos organizados en el esquema anterior, vamos a hacer una infografía en estos mismos pequeños grupos que trabajaron el cuadro anterior, que se va a llamar Malvinas, Territorio en Disputa e Historia en Tensión. Para esto, lo que les dejamos en el manual es esta comparativa que sacamos del Instagram de Juan Augusto Rattenbach, que es el director del Museo Malvinas y uno de los abanderados de la causa Malvinas,
en donde se ven las visiones contrapuestas, tanto de Argentina como del Reino Unido, sobre la cuestión Malvinas. Para esto, la idea es armar una infografía en donde les dejamos un ejemplo de esta, en donde vamos a incluir el mapa de las Malvinas. Podemos hacer un croquis, podemos dibujarlo a mano, podemos cortar un mapa y pegarlo dentro de esta infografía, en donde vamos a incorporar en un margen de la imagen la visión británica, porque necesitamos como argentinos saber cuál es la visión británica, que más que nada se centra en que el territorio que hoy es la Argentina no tenía la extensión que debía tener, negando la soberanía sobre la Patagonia y sobre las islas y la Antártida. Lo que van a decir es que entre 1820 y el 33 los habitantes de Malvinas venían de distintas procedencias pero no eran argentinos, que es algo falso, y que en 1845 el Reino Unido se enfrentó solamente con Buenos Aires, y que recién para 1879 Argentina anexa la Patagonia y los territorios que no le pertenecían antes. Va a decir que en 1830 y 1840 Argentina reclama las Malvinas a causa de un giro nacionalista de las currículas educativas, y que en 1982 invadió las islas y quiso colonizar a los isleños, y que hasta el presente Argentina tiene que dejar de reclamar y aceptar la autodeterminación de los isleños, que como vimos en el contenido es algo que hasta la ONU rechaza. Por parte de la visión argentina, sabemos que identificamos el nacimiento, por lo menos, de la organización militar argentina en la organización de las milicias en el rechazo a las invasiones inglesas, además de un sentido de pertenencia y de defensa del territorio. Entre 1810 y 16 consolidamos con la Revolución y la Independencia nuestra soberanía y sobre todo el territorio, que es heredado del Virreinato del Río de la Plata, incluyendo las Malvinas y la Patagonia. Entendemos desde nuestra visión que entre 1820 y 1833 se consolida el pueblo argentino en Malvinas hasta la usurpación y expulsión que lleva adelante Gran Bretaña. En 1833 el reclamo de soberanía se inicia inmediatamente, como vimos con Manuel Moreno, y en 1845 se enfrenta con Gran Bretaña en lo que hoy es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué? Porque esta es la Guerra del Paraná, en donde nosotros vamos a tener la batalla de la Vuelta de Obligado, que es la más conocida, es el Día de la Soberanía Nacional, y también, entre otras batallas, la batalla de Punta Quebracho, en donde la Confederación resulta victoriosa. Entendemos además que entre 1852 y 1884 las campañas en la Patagonia se enmarcan dentro de las guerras civiles, ya que hay administración efectiva antes, hay relaciones, hay reuniones, hay alianzas entre los pueblos de la Patagonia y los pueblos de Buenos Aires y de la Confederación, y que en 1982 no se puede invadir un territorio propio, sino que se recupera, y que desde ahí hasta el presente los británicos ocupan el 25% del territorio argentino, violando el derecho internacional. Con todos estos datos, lo que vamos a tratar de hacer en esta infografía, que es la última parte práctica de esta clase, vamos a incorporar la visión británica de un lado y la visión argentina del otro, para dividir visualmente la infografía en bloques temporales, que van a ser la colonia, el siglo XIX, el siglo XX y el presente, si lo vemos acá en la referencia, ¿sí? Señalando con flecha los momentos de ocupación, reclamo, guerra y resistencia, y agregando una cita textual de una fuente diplomática o del relato ficcional de Pinedo, para incluir como cierre una breve frase de análisis o posición del grupo sobre el presente del reclamo argentino, siempre tratando de hacer una reflexión colectiva hacia el final de la clase, ya que el cierre va a tratar de indagarnos sobre la pregunta principal de la clase y recuperando qué elementos históricos sostienen la soberanía argentina, por qué es clave analizar las visiones en conflicto y qué rol juegan hoy el derecho internacional y los apoyos regionales. La idea de esta clase es que con esta estructura nosotros podamos realizar un primer llamado de atención en donde
sacudamos la atención de nuestra aula y de nuestros estudiantes a partir de entender que hay una relación directa entre la independencia y la declaración de esta independencia, negando el dominio tanto español como de cualquier otra potencia extranjera, una reivindicación sobre el territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata y además que podamos ver el momento exacto de la ocupación en 1833. Creemos que a partir de esta reconstrucción, a partir de una carta ficcional en nuestro apartado de gancho, podemos acercar esa experiencia lo más posible casi 200 años después de la usurpación. El contenido lo que nos va a ayudar es ver esta relación que tenemos con nuestras islas desde el nacimiento mismo de nuestra identidad nacional y además poder ver desde nuestra perspectiva cómo es el reclamo. Consideramos muy importante que esto se trabaje de una perspectiva de lectoescritura y técnicas de estudio, ya que es nuestro objetivo principal, aprender a leer, escribir e interpretar lo que uno lee, pudiendo formar una opinión propia y defenderla a través de argumentos, que consideramos que es una construcción que se da a largo plazo. Entonces lo trabajamos todas las clases. Para finalizar, nos resulta realmente importante trabajar una actividad práctica en donde todo lo visto en la clase se vea reflejado en una pequeña actividad todas las clases. Una actividad de divulgación en donde nosotros podamos exponer hacia la afuera del aula qué hicimos adentro con el contenido. Y además esto nos da una cierta práctica para que todas las clases 3 de todas las unidades sean una clase práctica en sí, en donde los dos módulos, las 2 horas que tenemos para trabajar con los estudiantes en el aula, podamos generar una herramienta de divulgación para mostrar hacia afuera qué es lo que estamos trabajando dentro del aula. Y siempre nos interesa y nos resulta relevante cerrar la clase con una pregunta que nos ayude a reflexionar y a retomar el proceso que estamos viendo. Y recuerden que para la clase que viene, que es la clase 5, que titulamos Pavón y la pluma, el triunfo centralista, que nos atraviesa la pregunta de cuándo deja de discutirse la Argentina posible, lo que vamos a trabajar es el último periodo del gobierno de Rosas, el triunfo de Urquiza en Caseros en 1852 y qué pasa entre la Confederación y Buenos Aires hasta la batalla de Pavón y el triunfo de Mitre en 1862. Para esto vamos a empezar analizando algo que es totalmente relevante para nuestra historia y nuestra geografía, que es la cuenca Paraná, Uruguay y Río de la Plata, que llega desde el Río de la Plata hasta el norte de Misiones y conecta el sur del Brasil y el norte del Paraguay. La importancia de esta cuenca va a ser que el conflicto sobre la exportación y el tránsito de los productos va a ser relevante en el conflicto interno entre unitarios y federales. Los espero en la próxima clase.